Y así vamos a continuar. Bueno, ya vieron la nota acerca de este tema tan importante que son las quemaduras de todos los grados. Nos acompaña en esta ocasión Luis Medrano, con quien vamos a abordar este tema, y él viene de parte de Cruz Roja, ¿verdad? ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hablemos acerca de las quemaduras, Luis, y de la importancia también como padres de familia que están viendo en este momento en El Salvador, el poder prevenir, ¿verdad? Sobre todo en los niños que son los más propensos a sufrirlas. Sí, en efecto, muy importante empezar con la definición de la quemadura como tal, que es una lesión en el tejido corporal. Posterior a eso venimos y vamos a tratar de identificar cuáles son los signos, o sea, lo que nosotros podemos ver para clasificar esa quemadura. Son 3 clasificaciones: primero, segundo y tercer grado. Puntualmente, la quemadura de primer grado va a presentar enrojecimiento en la piel. La de segundo grado ya incorpora lo que visualmente conocemos como una ampolla o una pápula. Y la de tercer grado ya lleva un proceso que nosotros lo podemos ver como de carbonización, o sea, que se ve oscuro porque ya hay un daño al tejido, o sea, que lastimosamente es prácticamente irreparable, y podemos ver el color oscuro en la lesión porque ya ha involucrado a nivel óseo, o sea, ha tocado hueso. Luis, la quemadura de primer grado, usted dijo de que tenía la característica que únicamente se pone como color rojo la piel. ¿Esta puede ser tratada en casa? Sí, para muy buen aporte, y para intervenir eso hay que tener en claro que una quemadura de primer grado que solo es enrojecido, también voy a definir un traslado a un centro asistencial por su porcentaje, o sea, nosotros le llamamos a la superficie corporal total quemada. Para eso hay una clasificación que básicamente en porcentajes, la tabla del 9, nos dice, por ejemplo, me quemé con un poquito de agua, pero se me puso rojito, o esa exposición al sol, ¿verdad? Que es leve, y que en casa podemos tener como esos tópicos, ¿verdad? Que probablemente anteriormente sufrimos una quemadura un poquito más grave que nos llevó a un centro asistencial y que nos la brindaron. Entonces ya sabemos qué hacer. ¿Qué no se recomienda hacer en casa para tratar las quemaduras de primer grado? Primero, siempre buscar la evaluación médica, eso es muy importante. Asimismo, hay que definir también de que toda crema de uso tópico, hay infinidad en el mercado con antibacteriales, etcétera. Siempre tiene que ser prescrito por un médico. ¿Se debe vendar? Hay un vendaje protector que solo es con ese fin, o sea, proteger el hecho de que el área no esté tan expuesta. O sea, es un tejido que está dañado, tiene una lesión, y que se recomienda un vendaje protector por el hecho de mantener la lesión cubierta de otros agentes, y por el efecto refrescante que puede ser. El vendaje protector también puede ser húmedo. Ok, Luis, si es una quemadura un poco más grave, ¿cuáles son las acciones inmediatas que yo tengo que hacer? Porque muchas personas, por querer ayudar, terminan perjudicando más la quemadura. Entonces, si ya es de segundo o tercer grado, ¿qué es lo que yo puedo hacer en el momentito mientras, digamos, nos dirigimos a algún centro donde la puedan atender? Sí, es muy importante las recomendaciones en las 3 clasificaciones de quemaduras, en no implementar remedios caseros. Este día sabemos que tenemos muchos ingredientes a la mano, sí. La ensalada, ¿verdad? La mostaza, los aderezos que usamos, y es no hacer eso, ¿verdad? A pesar de que sea una quemadura leve, pues no sabemos el manejo que va a tener ya en un centro asistencial. Es importante no implementar los ungüentos. La única recomendación que vamos a hacer es primero retirar el área de donde estamos. O sea, si nos quemamos con agua hervida, garantizar de que ya no estamos haciendo contacto con la sustancia, hacer el efecto de refrescar la lesión como tal, la quemadura. No vamos a aplicar ningún ungüento. Podemos utilizar un vendaje protector humedecido con agua estéril de preferencia,
Eso es muy importante para el manejo inicial y previo a la evaluación médica de las quemaduras. ¿Cómo debe de ser un botiquín para poder tratar también ese tipo de quemaduras y que nosotros es necesario que lo tengamos en casa? Sí, muy importante tener a la mano siempre una solución, agua estéril, tener los vendajes y apósitos también estériles, debidamente resguardados para que a la hora de una asistencia que lo necesitemos, tener esa garantía de que estamos usando el material completamente estéril. Ok, yo creo que cuando hablamos de esos remedios que usted dice caseros, que por ser estas fechas tenemos bastante en casa, muchas personas dicen, pero es que así lo hacía mi abuelita y así se ha hecho siempre. Pero hablemos un poquito de qué es lo que esto causa en la piel, porque decimos, bueno, es preferible que le pongamos esto a nada, ¿verdad? Pero yo creo que a veces es peor, ¿verdad? Entonces hablemos de qué hacen este tipo de ingredientes que son caseros en nuestra piel. Sí, ¿qué es lo que vamos a generar usando estos medios caseros, verdad? Ya mencionamos la ensalada y entre otras sustancias que utilicemos o remedios, recomendaciones que no son prescritos por un médico, vamos a generar que si esa lesión, o sea, según la gravedad que conlleve y el manejo hospitalario, muy probablemente solo para el hecho de retirar esa sustancia, ese producto que utilizamos, el paciente va a ser manejado con un lavado quirúrgico. Es un procedimiento altamente doloroso. Sí o sí hay que hacerlo en el centro asistencial para evaluar la lesión. Entonces, definitivamente, por ese querer ayudar, por ese es peor no hacer nada, estamos metiendo un poquito en problemas al paciente como tal. Complicamos todo. Sí. Luis, ¿cuáles serían esos causantes de las quemaduras o esos agentes que son causantes de las quemaduras? Sí, puede ser desde sustancias químicas, por electricidad, por sustancias contra la temperatura normal, o sea, tanto fría como caliente. Okay. Usted mencionaba, Luis, acerca de este vendaje. A mí me llama mucho la atención porque en muchas ocasiones también se corrige respecto a este vendaje que genera más quemaduras. ¿Cómo es la forma correcta y qué es lo que yo debo de utilizar realmente? Porque a veces hay vendas que son realmente quizás para los músculos probablemente y hay personas que las utilizan cuando ven una quemadura por el hecho de taparla, pero esto quema aún más. Muy importante que lo que vamos a utilizar va a ser una venda de gasa estéril, que es un tejido como de tela mucho más suave que una venda elástica que tiene otro uso, otra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? La venda elástica no va a... Primero, si vamos a aplicar el vendaje húmedo, la venda elástica no va a tener esa propiedad de suavizarse en la medida de que la estemos humedeciendo para aplicar el vendaje como tal. ¿Y respecto a la presión? La presión no es hay tipos de vendajes, un vendaje compresivo que es para otro uso, como para controlar una hemorragia, fijar una férula, pero en este caso es un vendaje protector. Únicamente queremos que la lesión no esté expuesta. Ese es el único objetivo de la aplicación del vendaje. La manera en la que se sanan ciertas quemaduras, por ejemplo, ya que estamos en esta fecha, que en algunos casos son por algunos fuegos artificiales, por ejemplo, una quemadura que es por agua, ¿cómo es el procedimiento y si una es más dolorosa que otra? En el caso de la quemadura por un fuego artificial, pues llevan sustancias químicas, la pólvora, el impacto que puede generar una explosión, entonces es mucho más traumática que una quemadura de repente por agua si no es una superficie tan amplia, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Ok, la manera de tratar sería la misma porque como se dice, cuando hay alguna sustancia se tiene que hacer un lavado quirúrgico. En ambas se tendría que realizar o dependiendo...
Dependiendo la gravedad de la quemadura como tal y la extensión. Eso es muy importante recalcarlo. Ok. Luis, ¿cuáles podrían ser esos cuidados que debemos tener con los niños hoy? Porque probablemente ya muchas mamás empezaron a cocinar. La cocina es un lugar que los niños deben de evitar. Usted dijo que también las quemaduras se daban por cuestiones eléctricas, entonces no vamos a estar 100% pendientes de nuestros hijos. ¿Qué debemos de tener cuidado para evitar cualquier tipo de accidente? Muy importante la cultura de la prevención, no creer que no va a pasar. Desde el montaje que tuvimos para la decoración, no tener las extensiones tan cargadas, tan a la mano, que sabemos que hay agua hervida, sí. O sea, las salsas, todo eso. Definitivamente sí. Hay que tener esa cultura de prevenir y no creer que no va a pasar, sino proyectarse al peor de los casos y guardar nuestra precaución. También, o sea, en este día de cocina, fácilmente tener a la mano nuestro equipo de protección, de repente que el delantal, los guantes, o sea, algo que nos va a ayudar a evitar algún tipo de lesiones. Y con el manejo de la pólvora, porque siempre en una familia, siempre utilizan pólvora en esta fecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que le da usted a los papás? Porque tienen que estar ahí todo momento. Definitivamente bajo la supervisión, el 100% del tiempo de la manipulación. El mismo producto, si tiene sus recomendaciones, pues tratar de identificarlas, qué es lo mejor para la utilización, el ambiente donde se va a utilizar, no recomendable en un espacio cerrado, tener a la mano un plan B en caso de tener agua para... Desde el hecho de tratar una quemadura como tal, es estar prevenidos ante la situación. Y eso es lo más importante, ¿verdad? De la prevención, y que como padres de familias también seamos responsables con los niños en cómo se hace el uso de la pólvora. Sin embargo, Luis, también Cruz Roja Salvadoreña siempre trabaja, ¿verdad? En estas fechas, y siempre también está atento a la población. ¿Cómo van a estar trabajando? Sí, como plan navideño se activan todas las seccionales dentro de los 14 departamentos del país. Se implementan puestos de socorro en carretera y puestos en playas. Eso con todo el despliegue de voluntarios, socorristas, nuestras ambulancias, el personal de guardavidas que está trabajando pues para que disfrutemos de unas vacaciones de manera segura. Perfecto, también están los números de contacto, ¿verdad? Porque en una emergencia sí siempre es importante que usted los tenga apuntados, ya sea en su teléfono, en algún papelito, los tenga a la vista por cualquier cosa que pueda suceder. Yo creo que los accidentes nadie los planea, por eso son tal cual, accidentes. Entonces, esos números son importantes que usted siempre los tenga a la mano, y más que todo, ¿verdad? Que se cuide, porque este es un día muy bonito, todos queremos celebrar, queremos estar en familia y con amigos, pero sobre todo llevar todas las precauciones que ya nos comentaba Luis, van a hacer que nosotros podamos disfrutar como se debe esta noche. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, un gusto. Bueno, y a prevenir, ¿verdad?, este tipo de accidentes, las quemaduras, y hoy ya conocimos estos tipos de quemaduras, los niveles que hay, para que nosotros también sepamos cómo tratar algunas que sí se puede, tal vez en casa, y otras que necesariamente un especialista debe de tratarlas. Así vamos a continuar con más de Hola El Salvador.